Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Diley Hernández y actualmente me desempeño como vicerrectora asociada en Georgia Tech. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el diseño de makerspaces en la enseñanza media y cómo podemos aprovechar las colaboraciones educativas para fomentar espacios de creación y experimentación dentro de las escuelas. Entre los años 2011 y 2021 tuve la oportunidad de trabajar como directora del programa GoSTEM, una colaboración entre el Instituto Tecnológico de Georgia, mejor conocido como Georgia Tech, y el Distrito Escolar de Gwinnett County. Este programa tenía como objetivo enriquecer la experiencia educativa de estudiantes latinos en Georgia y al mismo tiempo fortalecer su acceso a la educación postsecundaria en campos relacionados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El propósito de esta presentación es compartir con ustedes algunos modelos que pueden ser utilizados para desarrollar espacios que promuevan la creatividad y el aprendizaje práctico en las escuelas. Modelos que han sido probados, ajustados y que creemos pueden ofrecer buenos resultados cuando se adaptan a las realidades de cada institución educativa. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero tomarme un momento para agradecer especialmente al maestro Jeff Rosen, quien junto a otros colegas fue un colaborador clave durante muchos años de este proyecto. Su conocimiento, entusiasmo y energía fueron fundamentales no solo para la creación del espacio del que les voy a hablar hoy, sino también para que esta presentación fuera posible. En el año 2017, y como parte del trabajo conjunto dentro del programa GoSTEM, co-creamos un makerspace en la escuela secundaria de Meadow Creek High School. Este espacio incluía diferentes áreas: un laboratorio de robótica, una zona dedicada para manualidades, artesanías y carpintería, y otra área equipada con tecnología más avanzada como cortadoras láser e impresoras de 3D. Lo interesante de este proyecto es que todos estos espacios fueron diseñados con un propósito muy claro: responder a las necesidades reales de los docentes, del currículo y de los estudiantes en la escuela, especialmente aquellos inscritos en cursos de educación técnica, agrícola y profesional. Al mismo tiempo, servía a programas extracurriculares enfocados en el emprendimiento, la robótica y otras áreas de STEM. En esencia, los makerspaces son espacios de aprendizaje activos, colaborativos e interdisciplinarios pensados para fomentar la creación, la experimentación y la resolución de problemas. Son entornos que invitan a los estudiantes a explorar, a equivocarse, a iterar, a experimentar y descubrir cómo ellos pueden aplicar su conocimiento a proyectos reales. Estos espacios vivieron su auge entre el 2012 y el 2018, en gran parte gracias al crecimiento del programa Maker, especialmente dentro del ámbito educativo. Entre el 2012 y el 2015 vimos una gran expansión de makerspaces, sobre todo dentro de las escuelas K-12, impulsada también por un interés en promover carreras de ciencia y tecnología. Ya para el periodo entre el 2016 y el 2018, muchas escuelas y bibliotecas públicas habían creado sus propios makerspaces y al mismo tiempo comenzaron a surgir discusiones muy importantes sobre cómo asegurar sostenibilidad, integrarlos de manera efectiva al currículum escolar. Sin embargo, esta energía y expansión se vieron fuertemente impactadas por la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, este periodo de pausa forzada creó un espacio para la reflexión. ¿Cuál es realmente el propósito de estos espacios? ¿Cómo se relacionan con el currículum? ¿Y cómo se integran con otras prácticas pedagógicas y los objetivos del aprendizaje? Desde su origen, la promesa de los makerspace a la educación ha sido clara: fomentar el pensamiento crítico, estimular la creatividad, promover la resolución de problemas, democratizar el acceso a la innovación tecnológica y personalizar el aprendizaje de una manera que motive al estudiantado, permitiéndoles desarrollar sus capacidades creativas y productivas. Y aunque esa sigue siendo la misma aspiración, la pandemia provocó que muchos expertos, educadores y líderes escolares se hicieran una pregunta fundamental: ¿están los makerspaces realmente cumpliendo con esta promesa? ¿Y qué podemos hacer para que lo logren, sobre todo en contextos educativos formales como la enseñanza media?
En ese proceso de reflexión que mencioné antes, comenzaron a identificarse algunos de los obstáculos más comunes que impiden que los makerspaces realmente impulsen el aprendizaje y contribuyan al cumplimiento de la promesa que le hicieron a la educación. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablo de estas dificultades me refiero específicamente al contexto de la educación media formal, es decir, escuelas secundarias. No estoy hablando de makerspaces comunitarios ni de los espacios en la educación superior. En estos espacios las dinámicas pueden ser completamente diferentes. Estos son espacios que pueden estar abiertos permanentemente y cuyos objetivos son mucho más amplios y flexibles. Ahora, en el caso de las escuelas secundarias, hay varios desafíos que vale la pena nombrar. Primero, la desconexión con el currículum formal. Muchas veces los proyectos que se desarrollan en un makerspace pueden ser percibidos como actividades extra, es decir, cosas que el maestro o los estudiantes quieren hacer, pero que no están directamente relacionados a los estándares o los objetivos de aprendizaje dentro de un curso específico. Esto puede ser algo que realmente puede limitar el uso de makerspace dentro del sistema escolar. A esto se le suma la falta de instrumentos claros de evaluación. Si no sabemos cómo evaluar lo que los estudiantes están aprendiendo a través de los proyectos y si no tenemos claro cuáles son los criterios que deben cumplir, es muy difícil justificar o sostener el uso del espacio dentro del marco escolar. Otro aspecto puede ser la falta de involucramiento o empoderamiento de los docentes dentro de las escuelas. Si los maestros no están desde el principio involucrados en la creación del makerspace, no saben cómo usar el equipo o si los recursos que hay en el espacio no les sirven para lo que necesitan enseñar, entonces no lo van a utilizar. Puedes tener la tecnología más moderna del mundo, pero si no está conectada con la práctica pedagógica del día a día, ese espacio simplemente no va a ser útil. Un tercer aspecto son los problemas logísticos. Aquí estamos hablando de la supervisión del espacio, de los estudiantes que usan el espacio como parte de los cursos, del mantenimiento del espacio, pero también de otros aspectos muy concretos como tener un plan para reponer los materiales que se consuman. Por ejemplo, los cartuchos de filamento para las impresoras 3D son muy caros. Sin una estrategia clara para poder rellenar y comprar y abastecer estos espacios, el espacio puede perder funcionalidad rápidamente. El cuarto aspecto al que ya me referí brevemente y el cual no es menos importante es la desconexión entre lo que sucede dentro del makerspace y la forma en que evaluamos el aprendizaje. Este es un punto particularmente complejo. Las experiencias técnicas y creativas que los estudiantes viven en estos espacios suelen ser ricas y significativas, pero muchas veces no están sincronizadas con los mecanismos de evaluación que usamos en las escuelas. Los maestros necesitan poder evidenciar que a través del proceso de la creación, los estudiantes están desarrollando competencias como la resolución de problemas, la colaboración, la creatividad o el pensamiento de diseño. Y aquí nos enfrentamos a una dificultad real. Incluso en la literatura académica no hay consenso sobre cómo definir exactamente el acto de crear, ni cuáles son las habilidades o competencias que están vinculadas a este proceso. Es decir, cómo medimos la creatividad, cómo evaluamos el diseño o la innovación en un entorno estructurado como la escuela. Con estos retos en mente, el resto de la presentación estará enfocada en compartir algunas prácticas que tanto desde la literatura como desde la experiencia directa de nuestro equipo pueden servir como guía para diseñar makerspaces efectivos para el aprendizaje. La primera idea fundamental que les quiero compartir es la siguiente. El enfoque cuando se desarrolle un makerspace debe ser en la creación para el aprendizaje. Es cierto que muchos makerspaces pueden tener una variedad de propósitos, como fomentar el emprendimiento, como crear más producciones de bienes, como crear más interés en ciertas carreras educativas en el futuro. Pero el primer paso debe ser siempre la claridad sobre qué se va a hacer en este espacio, con qué recursos, cómo se van a usar los recursos y la tecnología que se va a poner en este espacio y sobre todo qué habilidades se espera que los estudiantes desarrollen ahí a través del proceso de creación. Para eso tenemos que preguntarnos
¿Quién va a usar este espacio? ¿Cómo lo va a usar? ¿Para qué? ¿Qué experiencias van a vivir los estudiantes dentro del espacio? ¿Cómo vamos a saber si estas experiencias están generando aprendizaje? Todas estas preguntas tienen que estar presentes desde el principio en el proceso de diseñar y pensar la creación del espacio. Porque al final del día, el Makerspace no es solo un lugar lleno de tecnología, sino un entorno para el aprendizaje. Y como tal, tiene que estar vinculado con lo que queremos lograr educativa y pedagógicamente. Para que esto sea posible, los maestros y los estudiantes que van a estar vinculados dentro del espacio tienen que tener una gran claridad de cuál es el vínculo y la conexión entre el currículum, la evaluación del aprendizaje y las prácticas pedagógicas que van a hacerse presente dentro de ese proceso educativo. Todo está pasando dentro del Makerspace. El Makerspace es el contexto en el cual el aprendizaje toma vida. Otro aspecto que es fundamental entender es que hacer un Makerspace y crear dentro de un Makerspace son ambos procesos de co-creación. No se trata solo de construir un espacio físico o llenar una sala con equipos tecnológicos. Se trata de construir un espacio compartido, un espacio que está siendo pensado de manera colectiva desde el principio. Diseñar un Makerspace es un proceso que debe involucrar a los maestros, a los estudiantes, a los administradores de las escuelas y, si es posible, hasta las familias. Y esa co-creación no se limita solo al espacio físico. También tiene que ver con las experiencias que los estudiantes van a vivir ahí. En este sentido, los principios del aprendizaje basado en diseño, conocido en inglés como Design-Based Learning, son sumamente útiles. Estos principios aplican tanto al diseño del espacio como al diseño de las actividades educativas que tendrán lugar dentro de ese espacio. Estamos hablando de prácticas educativas que promueven el respeto mutuo, la construcción de la comunidad y sobre todo una profunda atención a las necesidades reales y los problemas de quienes van a habitar ese espacio. A eso me refiero cuando hablo de diseño consciente. Un diseño que parte de las personas, de la comunidad que va a usar ese espacio, de sus contextos, sus intereses y sus realidades. Y más allá de aplicar los principios del pensamiento basado en diseño, los Makerspaces también se benefician muchísimo de las prácticas pedagógicas culturalmente relevantes. ¿A qué me refiero con esto? A que estos espacios deben abrirse a la expresión auténtica de todos los estudiantes. Deben permitir que ellos traigan sus experiencias personales, familiares, sociales y culturales. Deben ofrecer oportunidades reales de participación y no solo del cumplimiento de las tareas. Y deben contextualizar el currículum, trabajar con problemas que tengan sentido para los estudiantes y para sus comunidades. Eso también implica reconocer, validar y legitimar las historias, las vivencias y los productos que los estudiantes construyen. Porque cuando los estudiantes sienten que su experiencia es valorada, su motivación, su aprendizaje y su sentido de pertenencia también se fortalecen. De hecho, algunas de las prácticas más poderosas que yo he visto en mi experiencia usar otros maestros y que yo he usado como instructora son sorprendentemente simples, pero muy efectivas. Darle voz y opciones a los estudiantes dentro de ciertos parámetros, y estos parámetros tienen que estar bien alineados con lo que el currículum está demandando y con los objetivos del proceso de aprendizaje. Debemos tratar de ofrecer a los estudiantes proyectos abiertos a los cuales ellos puedan traer sus intereses, contar sus historias y decidir qué quieren hacer. Es importante que aprovechemos el capital intelectual de los estudiantes y de sus comunidades. Los chicos, sus familias y sus comunidades tienen saberes muy valiosos. Ellos saben qué es lo que es importante para su vida. Ellos saben cuáles son los desafíos que tienen en la vida cotidiana y de qué modo los estudiantes y los proyectos que ellos hacen en la escuela pueden conectar con esas necesidades. Traigamos ese conocimiento al aula y hagamos conexiones reales con la vida de nuestras comunidades, las familias y los estudiantes. Es súper importante que también hagamos un esfuerzo por fomentar la agencia personal.
Ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que tienen la capacidad de resolver problemas, de imaginar soluciones creativas y de construir cosas que pueden tener un impacto positivo en los demás. Otro aspecto súper importante que es muy valioso en el contexto de los makerspaces es fomentar el trabajo colaborativo. En grupo podemos hacer lo que solo no podemos lograr. La colaboración no solo potencia los resultados de los estudiantes, pero también cambia toda la experiencia del aprendizaje. Un último aspecto que quisiera mencionar es la posibilidad de darle a los estudiantes un espacio en el que puedan mostrar su trabajo. Crear momentos donde ellos pueden presentar sus proyectos, recibir retroalimentación, iterar, mejorar y compartir con otros. Esos otros pueden ser los estudiantes en el aula, pueden ser otros maestros, pero también pueden ser miembros de la comunidad o personas que se ven afectadas por los problemas que los estudiantes están tratando de resolver. Eso también es una parte esencial del proceso de aprendizaje. En resumen, los makerspaces tienen un gran potencial para transformar la experiencia educativa, pero ese potencial no se activa por sí solo. Para que realmente funcionen se necesita intencionalidad curricular. El espacio tiene que estar alineado con lo que queremos que los estudiantes aprendan. Evaluaciones auténticas y coherentes. Tenemos que saber cómo medir lo que ocurre ahí y valorarlo. Prácticas pedagógicas significativas que integren el pensamiento de diseño, pero que también incorporen la relevancia cultural, el sentido de pertenencia y el empoderamiento del estudiantado. Algo que quiero dejar muy claro al cerrar esta presentación es que el éxito de un makerspace en la escuela no depende solo del equipamiento o del espacio físico. Depende sobre todo de la participación activa y el compromiso, el famoso buy-in de los docentes, del equipo directivo y del cuerpo de la escuela. Sin ese compromiso, el makerspace puede quedar aislado, desconectado del currículum o con poco impacto sostenido. Por eso es tan importante involucrar al profesorado desde el inicio del proceso, asegurarse de que todos, los docentes, los directivos, el personal escolar comprenden el valor educativo de esos espacios y muy especialmente invertir en desarrollo profesional continuo, no solo en el manejo de las herramientas tecnológicas, sino también en metodologías y pedagogías que se puedan aplicar dentro del makerspace y que conecten con los distintos campos de enseñanza y los cursos específicos que van a ser enseñados dentro de ese espacio. Espero sinceramente que esta presentación les haya sido útil, que haya despertado ideas o reflexiones para su contexto y que pueda aportar algo a sus propios esfuerzos por transformar la educación en sus escuelas. Muchísimas gracias por acompañarme y compartir este tiempo conmigo.